Bienvenidos a El Comercio. Mi nombre es Ariana Lira y hoy voy a estar con ustedes conduciendo este debate de candidatos presidenciales organizado por El Comercio e Idea Internacional. El segundo, ¿no? El día de hoy están con nosotros George Forsyth, de Victoria Nacional, quien aún no prende su cámara, Johnny Lescano, de Acción Popular, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, y Daniel Urresti, de Podemos Perú. Antes de darles la bienvenida, hay que dejar claras las reglas con las cuales hemos realizado la invitación a este debate. La selección de invitados se hizo en función a quienes fueron los candidatos presidenciales que aparecieron en los primeros 5 lugares de la última encuesta de Ipsos Perú, publicada por nosotros, por El Comercio, a mediados del mes pasado. Sin embargo, evidentemente conscientes de que la fotografía electoral va variando rápidamente y sobre todo en la recta final de la carrera, pero no podíamos dejar de guiarnos por criterios objetivos, El Comercio también extendió la invitación a los candidatos Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, Hernando de Soto, de Avanza País, y Julio Guzmán, del Partido Morado, a participar en un debate complementario el jueves 11 de marzo. Julio Guzmán fue el único que había aceptado participar y, sin embargo, el equipo de prensa del candidato Rafael López Aliaga mostró disposición para la participación. Hasta el momento no tenemos respuesta de él. Él ha hecho una publicación, acerca de este debate, pero les reiteramos a todos, a los 3 candidatos, que la invitación está abierta y los esperamos el jueves, entonces, para continuar con estos debates presidenciales. Ahora pasamos entonces ya a explicar las reglas del debate. Ya las hemos visto en el video, pero vamos a hacer mucho énfasis porque vamos a ser muy estrictos con su cumplimiento. En primer lugar, los temas son fijados por los organizadores, por El Comercio y por Idea Internacional. En segundo lugar, las respuestas tienen un tiempo asignado y los candidatos no podrán excederse en cada intervención. El orden de las participaciones ha sido determinado por sorteo el día miércoles 3 de marzo con presencia de los representantes de los partidos. Luego, no está permitido bajo ninguna condición interrumpir al candidato que hace uso de la palabra. No se permitirán tampoco insultos ni frases discriminatorias. De darse algunos de estos durante el debate, la moderadora, en este caso yo, haré notar la infracción y pediré el retiro del agravio. En caso el candidato no quiera retirar el agravio, me reservo la facultad de silenciar el micrófono del participante y que éste pierda su turno. Así que les pido, por favor, mantener este debate de manera alturada. Quinto, la responsabilidad de la conexión a Internet es responsabilidad de los participantes y en caso uno pierda la conexión durante alguna pregunta, se tomará nota del tiempo que tenía para responder, que le quedaba, y se le va a asignar un turno al final de las intervenciones. Por último, también les pedimos a los candidatos usar un fondo blanco y no usar ropa de campaña ni objetos adicionales en la toma, ya que el logo y nombre del partido van a aparecer en el cintillo que se coloca, que ustedes lo ven en el equipo, por parte del equipo audiovisual. Sin embargo, el candidato Johnny Lescano, de Acción Popular, el día de hoy sí está con un polo de su partido, así que hay que hacer notar esa primera infracción. Dicho eso, les voy a explicar muy brevemente en qué consiste este debate. En el primer bloque vamos a hablar sobre las medidas urgentes que se tienen que tomar en los 100 primeros días de gobierno en este contexto de pandemia y crisis económica. Y en el segundo bloque vamos a hacer preguntas sobre economía, seguridad ciudadana y lucha anticorrupción. Y los candidatos van a tener 2 minutos para responder y luego 1 minuto para replicar. En el último bloque, por último, hemos seleccionado 5 preguntas de los suscriptores del Comercio para que los candidatos puedan responder uno cada una, y cada uno va a tener 2 minutos para su respuesta. Dicho esto, entonces, vamos a pasar ya a nuestro primer bloque. Bloque 1, y tiene que ver, por supuesto, con la situación en la que nos encontramos en este momento. Atravesamos la mayor crisis sanitaria de nuestra historia y tenemos el sistema de salud colapsado. Hay peruanos intentando obtener oxígeno y camas UCI, mientras tenemos un gran reto de vacunar a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible. En este contexto, queremos pedirles que nos expliquen en este primer bloque qué medidas van a tomar en los primeros 100 días en caso de ser elegidos presidente. Cada candidato tendrá 3 minutos entonces para su respuesta y en esta ronda no hay réplicas. Comenzamos entonces, según el orden del sorteo, con la candidata Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, que tiene 3 minutos para contestar, candidata. Adelante. Sumac Chisica Chuncancunapa, Ñañaturaicuna, muy buenas noches, un saludo desde el Cusco a los organizadores, a los señores candidatos y a quienes nos acompañan desde sus hogares. Sin lugar a dudas, en este contexto de emergencia sanitaria y económica, las primeras medidas de nuestro gobierno tendrán que ver precisamente con la necesidad de frenar la pandemia y reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, estando a un día del 8 de marzo,
Día de la lucha por los derechos de las mujeres, no puedo dejar de señalar que las mujeres hemos sido particularmente golpeadas por la pandemia. Para empezar, en momentos en los que supuestamente estábamos en el lugar que debiera ser el más seguro para nosotras, la casa, las cifras de violencia se han incrementado de manera atroz. Solamente a manera de ejemplo, los centros de emergencia mujer recibieron más de 13.000 denuncias de violencia sexual. Somos las que más hemos perdido empleo e ingresos y somos además las que hemos cargado con el trabajo de cuidado mayormente durante la pandemia. Por eso el día de ayer hemos presentado el plan Micaela, que busca no solamente reconocer, sino acompañar este trabajo de cuidado de las mujeres con un sistema peruano de cuidados que incluya la instalación de salas cuna, de talleres para niños y adolescentes, así como de centros de protección para el adulto mayor y para personas con discapacidad, y también hemos planteado un programa que denominaremos Pensión Mujer. Ahora bien, en cuanto a la emergencia sanitaria y económica, lo que hoy necesitamos con urgencia es oxígeno, vacunas, internet y chamba. En cuanto a lo primero, garantizaremos que se instalen lo más rápidamente las plantas de producción de oxígeno, los centros de oxigenación temporal que nos hacen falta, así como, si es aún necesario, tomaremos el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal, aplicando la Ley General de Salud para poder salvar vidas, que nadie más se siga muriendo por falta de oxígeno. Garantizaremos que la campaña de vacunación sea universal, gratuita y, ojo, poniendo por delante a quienes más lo necesitan. No vamos a permitir que se pretenda hacer negocio de la vacuna, ni que tampoco se pretenda sembrar miedos y desconfianza sobre el tema de la vacuna para generar caos y luego aprovechar ese caos para pretender usurpar el poder golpe de por medio. En tercer lugar, garantizaremos el acceso a tablets para estudiantes y docentes, así como un plan de datos para que quienes tienen dificultad de conexión puedan conectarse sin dificultad. Garantizaremos la ramificación de la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica en la perspectiva de que el acceso a Internet sea un derecho humano al que todos puedan acceder. Y finalmente implementaremos el Plan Chamba para reactivar la economía con medidas que detallaré en el siguiente bloque. Y por supuesto, tal como nos hemos comprometido ya públicamente, convocaremos a un referéndum constituyente para que el pueblo soberano decida si quiere o no una nueva constitución. Vamos a darle paso al candidato Daniel Urresti y luego vamos a darle paso a usted, por favor, para que nuestro equipo técnico se ponga en contacto con usted y pueda ir solucionando este problema mientras comenzamos entonces con el siguiente candidato para no perder tiempo. Candidato Daniel Urresti, tiene usted 3 minutos para contestar. Adelante. Bien, buenas tardes. Estimados compatriotas, nos encontramos en medio de una guerra contra el coronavirus y en medio de esta guerra una batalla electoral para evitar que los corruptos, sus topos o ricachones lleguen al gobierno. Yo he vivido varias guerras en el mismo campo de batalla, contra los terroristas en Ayacucho como el capitán Arturo, contra sicarios, narcos y organizaciones criminales en todo el Perú como ministro del Interior. Y estoy acá poniendo el pecho otra vez, parado y sin polo, como dicen los muchachos. Voy a evitar que el hambre, la sed y la muerte sigan arrasando a los peruanos. Compatriotas, con Podemos Perú, oficialmente hoy empieza a renacer la esperanza. Esto es lo que haré en mis primeros 100 días de gobierno. Acabaré con el monopolio de la vida y con esos mercaderes del oxígeno que se enriquecen a costa del dolor y la muerte. Cada centro asistencial tendrá su propia planta de oxígeno. Enjuiciaré a los responsables de no haber hecho nada para evitar miles de muertes por COVID. Haré hasta lo imposible para tener vacunas eficientes y gratuitas, pero ya. Y si para conseguirlo debo viajar a China, a Júpiter o Marte, yo mismo iré a traerlas. Esas vacunas van a estar aquí sí o sí. Palabra de Urresti. Otro flagelo que nos azota es el desempleo, con su secuela de hambre y sufrimiento. ¿Podemos generar trabajo? Sí. Instalaremos agua, desagüe y luz en todo el Perú y ahí vamos a dar harto trabajo a mano de obra no calificada. En estas obras trabajarán los mismos pobladores. Las pymes y las MIPES hoy están asfixiadas económicamente.
Vamos a reactivarlas. Crearé un fondo soberano de $1.000 millones para que obtengan préstamos. Salvaremos de la quiebra los pequeños talleres, las carpinterías, los restaurantes, las peluquerías. Todos juntos lo podemos todo. Y contra los delincuentes, ustedes ya saben cómo me pongo con esos miserables. De inmediato aumentaré el patrullaje policial en todo el Perú durante las 24 horas del día. Que empiecen a temblar esos malditos. También habrá un bono de 1.200 soles para los policías que decidan seguir en el servicio en lugar de pasar al retiro. Los peruanos quieren más seguridad en las calles. Yo se los garantizo. Y en mi plan de gobierno están sustentadas técnicamente todas mis propuestas. Palabra de Urresti. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Urresti. Ya estamos en contacto con el candidato George Forsyth. Nuestro equipo técnico se encuentra conversando con él, así que vamos a seguir con el orden del sorteo y él va a poder participar al final con el tiempo completo que le corresponde. Los invito a los que están teniendo problemas quizás con la transmisión en Facebook, que puedan seguirnos también en el YouTube de El Comercio, donde al parecer está habiendo menos problemas. Pasamos entonces ahora en el orden del sorteo con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Candidata, tiene usted 3 minutos para contarnos qué haría en los primeros 100 días de su gobierno. Adelante. El Perú ha perdido demasiado por la falta de valentía y decisión política de sus gobernantes. Esa tibieza, ineficiencia e insensibilidad le ha costado la vida a miles de peruanos. Es por eso que quiero dejar en claro que sí existe una gran diferencia entre mi propuesta y las demás. Y esta se resume en 2 palabras: mano dura. Yo voy a restaurar el principio de autoridad, porque vivir en democracia no significa que se le pierda el respeto a nuestra policía o que se apedree buses en una carretera bloqueada. Algunos candidatos se asustan cuando hablo de gobernar con autoridad, haciendo respetar el derecho de todos por igual. A todos ellos les digo, el Perú no puede vivir más en la anarquía y en la cobardía de presidentes que no se atreven a enfrentarla. En mi gobierno voy a demostrar cómo actúa una madre y cómo saca fuerzas de lo más profundo cuando ve que sus seres queridos corren peligro. Es por eso que, inspirada en la mujer peruana, guerrera y luchadora, yo ofrezco mano dura para vencer a la pandemia y recuperar la economía de todos. Para perseguir al virus, con 70.000 pruebas moleculares diarias, para construir centros médicos que atiendan a toda la población donde está y no la obliguen a llegar a los grandes hospitales. Para construir plantas de oxígeno en todo el país. En mi gobierno, los peruanos no volverán a hacer colas ni a pagar por oxígeno, porque lo voy a distribuir gratuitamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Mano dura para sumar a la empresa privada en la gran tarea de vacunar gratis a todos los peruanos rápidamente, como no pueden hacerlo ahora, porque nuestros gobernantes tienen un trauma ideológico. Para abrir nuestra economía, para que nuestras empresas no sigan quebrando y sus trabajadores no sigan perdiendo su empleo por cuarentenas o toques de queda desproporcionados. Para terminar con las trabas burocráticas que asfixian a miles de emprendedores que no pueden asumir el costo de la formalidad. A lo largo de este debate voy a seguir exponiendo cómo con decisión política y mano dura voy a rescatar a nuestro país de esta tragedia sanitaria y económica. Voy a reemplazar la tibieza, la ineficiencia, la insensibilidad de quienes nos han gobernado por decisión, firmeza y amor de madre que lo da todo por su familia. Gracias. Muchas gracias a la candidata Fujimori. Pasamos ahora con el candidato Johnny Lescano de Acción Popular, que tiene 3 minutos para contestarnos cuáles son las medidas que tomaría de manera urgente en los primeros 100 días de su gobierno. Adelante. Su micrófono, señor Lescano. Ahora sí puede. Ahora que, gracias. Un saludo desde el Perú profundo, desde Madre de Dios. He estado en La Pampa
y en la Candelaria, donde están los mineros artesanales. No hay autoridad, no hay policía, no hay jueces, no hay nada. Esa gente vive con su propio esfuerzo. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque hemos tenido 6 gobiernos que ahora están acusados de corrupción, que han abandonado el Perú. El Estado ha desaparecido en algunos lugares de la patria. ¿Cómo vamos a avanzar en educación, en salud, en agricultura, en industria? Imposible. ¿Cuál es la primera responsabilidad, la medida urgente? Reinstalar normas de buen gobierno, indispensables, reconocidas por Naciones Unidas, que también se practicaron acá y nacieron acá. Amacaya, Amazúa, Amayuria, decían los incas, y suficiente con eso para llevar adelante un gran imperio y para gobernar bien a millones de peruanos, nuestros ancestros. No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Si no hay eso, no hay nada, no hay nada, no se avanza en nada. Todo está destruido. El Perú está en una situación crítica a pesar de ser un país con tanta riqueza. Segunda medida, cuando se cumplan con estas normas morales de recuperar el Perú de esa forma, vamos a vacunar pues a los peruanos porque se están muriendo por falta de vacunas. Se ha querido parar el procedimiento de vacunas. Se ha querido meter duda a los peruanos. Nosotros tenemos que seguir vacunando en el menor tiempo posible para que los peruanos no estén en riesgo haciendo sus ocupaciones, realizando su trabajo, llevando a cabo sus familias. Esa es una urgencia. ¿Y cómo se hace eso? Fortaleciendo el sistema de salud que ha estado abandonado. Y yo voy a invertir el 6% del PBI para poder recuperar la salud en el Perú, en el cual, digamos, hay una serie de necesidades. Y finalmente, la educación. ¿Cuántos niños se han perjudicado el año pasado? 250,000 niños que han perdido el año escolar. Falta de internet. Y ahora dicen, no, vamos a hacer esto, que la fibra óptica y todo lo demás. Mentira. Nosotros queremos comprar un satélite de telecomunicaciones. Bolivia tiene satélite de telecomunicaciones para que llegue el internet y puedan educarse todos los niños este año. El magisterio hay que fortalecerlo. No hay profesores nombrados, están abandonados, falta capacitación. Esas son las urgencias. Y a la agricultura. ¿Quién nos ha alimentado a nosotros durante esta pandemia? Los agricultores. Hay que darles crédito barato y tecnología para que sigamos enfrentando esta pandemia que lamentablemente nos va a acompañar mucho tiempo. Eso es lo que voy a hacer en los primeros 100 días y agradezco al Perú por sus preferencias. Muchas gracias al candidato Johnny Lescano. Ahora vamos a ir ya con el candidato George Forsyth, que tenía que participar segundo, pero hubo un problema con su audio y ahora le vamos a dar, por supuesto, su tiempo completo para que pueda responder la pregunta. Candidato Forsyth, de Victoria Nacional, ¿cuáles son las medidas urgentes que tomaría usted en los primeros 100 días de su gobierno? Bienvenidos. Ahora sí se escucha bien, para asegurar simplemente. Ya A ver, acá está el plan, lo pueden ir bajando, ya está en nuestra web, el plan de los 100 días que es importante. Ahora espero que sí se me escuche bien, porque nuestros primeros 100 días justamente van a representar este gran cambio que necesitamos en el Perú. Este gran cambio por primera vez con gente buena, gente honesta y gente preparada, con los peruanos de verdad, que no entren al Estado para servirse, ya no queremos más eso. No más la indiferencia, la lentitud de estos políticos que por falta de sus decisiones, intereses personales y falta, vuelvo a decirlo, decisiones de realmente luchar contra las mafias, nos han dejado en esta situación totalmente precaria y de desigualdad. Vamos a ser muy contundentes y rápidos en la toma de decisiones. Por eso el primer día vamos a declarar en emergencia el agua y el desagüe para atender a los 7 millones de peruanos que no pueden tener una vida digna. No existe una recuperación económica tampoco sin una recuperación en salud, nos queda claro. Y quiero aprovechar para recordar y acompañar a las familias de los peruanos. Son más de 100,000 peruanos que han fallecido durante esta pandemia y que los duele a todos porque muchas de esas muertes han podido ser evitadas y son responsabilidad directamente de esa clase de políticos que nos han gobernado mal. Ha sido justamente su cobardía por el cual se han muerto tantos compatriotas. Nunca ha sido tan evidente como ahora que la mediocridad y la corrupción de nuestros políticos realmente le han costado vida a los peruanos. Y unos pocos ahora han aprovechado la pandemia para hacer negocios, lo cual ha sido realmente vergonzoso. Unos pocos se han vacunado a las espaldas de muchos que los necesitaban antes, los adultos mayores, el personal de salud que estaba en primera línea. Eso ha sido traición a la patria.
Se inició tarde la vacunación y vamos a un ritmo muy lento. Si continuamos con este ritmo, vamos a terminar en 7 años. Esto va a terminar, ¿no? Nuestro gobierno va a vacunar al 100% de la población antes del fin de este año. Yo mismo me voy a encargar de las negociaciones con todos los laboratorios para comprar las vacunas que falten y para que lleguen al país en el primer trimestre de nuestra gestión. Ahora, mira, la prioridad de un gobierno digno debe ser la salud de sus ciudadanos. Ahí no hay juego, no hay vuelta que darle. Recuperando de este modo nuestra salud, podremos reactivar la economía. El Estado corrupto y las mafias han mantenido estancados más de 28.000 millones de soles en proyectos de infraestructura. Nombraré un equipo élite de Estrave de proyectos que me rendirán cuentas en máximo 60 días. En los primeros 100 días voy a lanzar un Reactiva Perú, uno que de verdad le llega a los pequeños y no solamente a los grandes. El anterior, justamente el de los que se vacunaron a las espaldas, solamente le llegaron las grandes empresas. Este le va a llegar hasta los informales. Y escuche bien, mis primeros 100 días de gobierno serán los primeros 100 días del cambio, serán los primeros 100 días de un nuevo Perú, de una nueva moral y de una nueva construcción de un país para todos. Muchas gracias al candidato Forsyth. Hemos terminado ya con nuestro primer bloque y vamos a pasar al segundo, y en este vamos a preguntar acerca de economía, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Los candidatos van a tener 2 minutos para responder y luego 1 minuto para replicar, en el que van a poder complementar su idea o discrepar con Pome, por favor. Pome. Lo que puede, sí, candidato, por favor, le pedimos apagar su micro, candidato Forsyth. Ahí está, ya lo apagamos. Luego los candidatos van a tener 1 minuto para poder replicar, es decir, contestar a lo que ha dicho alguno de los otros candidatos o quizás simplemente redondear su idea. Pasamos entonces a la primera pregunta y nos interesa saber cómo se definen ideológicamente en términos económicos y a partir de ello que nos expliquen cómo proponen financiar las propuestas que tienen y cuál es su plan concreto para impulsar la contratación privada formal. Empezamos entonces en el orden del sorteo con el candidato Daniel Urresti de Podemos Perú. Candidato Urresti tiene 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Felizmente nosotros tenemos un plan de gobierno donde efectivamente lo hemos hecho hace 6 meses, lo presentamos en enero y ahí está perfectamente explicado. Estas etiquetas de izquierda, derecha, etcétera, no nos interesan. A nosotros nos interesan las soluciones para generar empleo y para eso entendemos claramente que el empleo lo tiene que generar la empresa privada. Lo que sobra en el Perú son trabajadores, lo que falta son empleadores, empresarios. Pero así como vamos a seguir ayudando a las grandes empresas, que en realidad nuestras grandes empresas comparadas con el mundo son pequeñas, vamos a ayudar a empujar a ese 70%, a los más de 3 millones de MIPES y pymes que necesitan una ayuda urgente, pero no la ayuda que han sugerido los otros candidatos, sino una ayuda que no consista en un Reactiva, sino en un fondo de $1.000 millones para que ingrese líquido, no tengan que prestar las microfinancieras y las cajas a los bancos, porque eso finalmente lo pagan los pequeños empresarios, más de 3 millones. Y dentro de esos microempresarios se va a considerar en mi gobierno a los pequeños agricultores y además a los pescadores artesanales que van a poder gozar también de estos préstamos a largo plazo y con poco interés. Es así como esperamos nosotros, acompañado por este gran proyecto de poner agua y desagüe, que ya fue copiado también por varios, está en mi plan de gobierno y está explicado como agua y desagüe para todos los peruanos. Una obra básica de ingeniería que da muchísimo trabajo a las personas no calificadas. Es así como pensamos generar trabajo, que es lo principal. Gracias al candidato Urresti. Vamos a hacerle entonces la misma pregunta al candidato Johnny Lescano, de Acción Popular. Candidato, nos interesa saber cómo se define usted ideológicamente en términos económicos y que nos explique a partir de eso, además, cómo propone financiar aquellas propuestas que han mencionado durante el bloque 1 y cuál es su plan concreto para impulsar la contratación privada formal. Adelante, 2 minutos.
Muchas gracias. Acción Popular tiene doctrina propia. Es una doctrina que no es calcada de otras filosofías políticas. Y consecuentemente, nosotros pensamos con esa ideología podemos hacer avanzar el Perú. ¿Cómo nos calificamos económicamente? Creemos en una economía social de mercado, que no se está cumpliendo en estos momentos. Que más bien la economía explota a la persona en vez que beneficie y la ayude a salir adelante. La economía social de mercado significa, claro, respetar la iniciativa privada, pero tener un Estado regulador que evite los abusos. Esa es la línea de nuestra política económica. ¿Y cómo vamos a reactivar la economía en el Perú en estos momentos de crisis? Con el dinero que tenemos del Estado. No nos olvidemos cuánto ha dado este programa Reactiva Perú para recuperar, dice, de la posible quiebra a grandes empresas. 60.000 millones de soles. 60.000, ¿ah? Créditos cero intereses. ¿Cómo no va a haber plata para hacer las carreteras? La vía, doble vía, autopista Tumbes-Tacna o la autopista Lima-Junín, donde vienen los alimentos para muchas regiones y para la gran capital. Y con esa inversión de carácter público se invierte y por lo tanto se produce mucho trabajo. Ahí se recupera el trabajo, con otras obras más. Y claro, tenemos que dar regímenes especiales para recuperar a los micro y pequeños empresarios. No se les puede cobrar y prestar como intereses comerciales de los bancos que cobran intereses leoninos. Se les tiene que dar la comodidad para que puedan recuperarse adecuadamente. Eso va a producir trabajo. Los micro y pequeños empresarios producen mucho trabajo, la agricultura igualmente, y la artesanía. Entonces tenemos que ver la inversión del Estado con inversión privada, también invitando a las grandes. Muchas gracias al candidato Lescano. Vamos a dar pase entonces ahora al candidato George Forsyth de Victoria Nacional. Candidato, nos interesa saber cómo se define usted ideológicamente en términos económicos y a partir de ello que nos explique cómo va a financiar las propuestas de las que nos hablaba en el primer bloque. Además, cuál es su plan concreto para impulsar la contratación privada formal. Adelante. Candidato Forsyth, no se oye su audio. ¿Ahora sí? ¿Hola? Le voy a dar el tiempo extra, adelante. Ok, nosotros creemos en la verdadera economía social de mercado, recuerden la palabra social, y no mercantilista. Y creen que los 60.000 millones de soles que gastó el gobierno anterior sirvieron para reactivar la economía, no sirvieron. Solamente llegaron al 5% del total de la microempresa, que son las empresas que más empleo generan. Tampoco se pensó en reactivar la economía de una manera sostenible. Nosotros sí vamos a hacerlo. Primero, vamos a darle un shock de confianza a los mercados poniendo a los mejores al frente, como Jorge Chávez, el manejo económico. Vamos a cuidar el equilibrio fiscal y respetar la autonomía del Banco Central, que es muy importante. Para financiar el presupuesto no vamos a crear ni aumentar impuestos, esto debe quedar claro. Sí vamos a combatir la evasión, el contrabando y aplicar una amnistía que incentive la repatriación de capitales con un 8% nada más. Por primera vez en la historia las MIPES formales que le dan trabajo al 80% de nuestra fuerza laboral van a tener prioridad por primera vez, nuevamente. Reactivemos la economía desde la base de la pirámide. Reduciremos drásticamente la informalidad con un Reactiva Perú de verdad, como le estaba comentando, que además ayuda a montar los negocios MIPE en plataformas tecnológicas que brinden asistencia técnica y asesoría de gestión en línea, insumos en la puerta de sus locales y acceso a créditos a tasas bajas. Mi meta es crear 3.5 millones de empleos permanentes, convirtiendo negocios MIPE informales en negocios MIPE rentables y formales, y destrabando los más de 28.000 millones de soles que hay en proyectos de infraestructura, los cuales mencioné en la primera intervención. Muchas gracias al candidato George Forsyth. Pasamos ahora con la candidata Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. Candidata, ¿cómo se define usted ideológicamente en términos económicos? Y explícanos cómo propone financiar las propuestas que comentaba en el bloque 1 y cuál es su plan concreto para impulsar la contratación privada formal. Adelante.
Nosotros no queremos más en nuestro país un crecimiento económico que termina en los bolsillos de unos pocos a costa de dejar en el abandono y en la precariedad a las mayorías, a costa de rematar nuestras riquezas, llevarlas fuera y dejarnos apenas migajas, cuando no problemas de contaminación o depredación de nuestros bosques o nuestras fuentes de agua. Nosotros queremos un crecimiento económico, sí, pero sostenible, generando empleo, amigable con la naturaleza, que ponga por delante a la gente. Pero para eso tenemos que ser muy conscientes que en estos momentos estamos atravesando la peor crisis económica de por lo menos los últimos 30 años. No podemos entonces simplemente ponernos de costado o pretender que, siguiendo el bendito piloto automático de los últimos años, nuestra economía se va a reactivar. No podemos estar pasivos mientras nuestras MIPES siguen quebrando, nuestras familias siguen agotando todos sus ingresos e inclusive sus ahorros. Necesitamos de un Estado activo que ayude a resucitar, en primer lugar, la economía nacional. Y para eso nosotros hemos presentado nuestro plan Chamba, que incluye, por ejemplo, un programa de crédito barato para MIPES con una garantía de 30.000 millones de soles. Vamos a garantizar también que se dé un periodo de gracia adicional de 2 años para quienes ya accedieron a Reactiva Perú. Vamos a hacer un programa de transferencia directa, 2 bonos nacionales universales en agosto y en septiembre, 15.000 millones de soles entonces adicionales que se van a inyectar en las economías locales, un plan de empleo temporal masivo y un decidido incremento en la inversión pública, unos 15.000 millones de soles anuales adicionales para cerrar brechas de infraestructura, agua, saneamiento, carreteras, pero también y sobre todo para generar empleo. Este primer paquete nos va a ayudar a resucitar la economía. Seguidamente tenemos que impulsar también efectivamente una reforma tributaria para que el Estado pueda recaudar más y mejor e invertir a su vez en salud, educación, vivienda. Y para eso vamos a revisar las exoneraciones tributarias, combatir la evasión y elusión y sí, crear un impuesto a los multimillonarios del país, un impuesto a las grandes fortunas. Muchas gracias a la candidata Verónica Mendoza. Candidato Daniel Urresti, por favor, le pedimos que guarde la compostura, que no se ría cuando los candidatos están participando. Vamos a mantener este debate como viene hasta el momento de manera alturada. Vamos a pasar ahora entonces con la intervención de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Candidata, ¿cómo se define usted ideológicamente en términos económicos? Y explíquenos cómo propone financiar las propuestas que mencionó en el bloque 1 y cuál es su plan concreto para impulsar la contratación privada formal. Adelante. Yo creo un modelo de economía social de mercado donde se respete la propiedad, los contratos, la estabilidad jurídica y el rol subsidiario del Estado. Para reactivar la economía nacional y familiar se basa en un criterio muy concreto: abrir y no cerrar. En mi gobierno terminaré con esa falsa dicotomía de la vida o la economía. La gran misión de mi gobierno serán la vida y la economía. La primera medida será terminar con las restricciones de horarios que nos impiden trabajar libremente. El problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Implementaré el Plan Nacional Perú Abierto para abrir los negocios con nuevos protocolos, como por ejemplo la atención al aire libre, que ya viene funcionando bien en otros países de la región. Rescataré la economía de cada uno de los peruanos y también pondré en marcha los proyectos de inversión estancados por falta de decisión política. Esto permitirá generar 2 millones de puestos de trabajo. Reemplazaremos la lucha equivocada contra la informalidad, porque lo que se necesita es construir formalidad. Millones de emprendedores encontrarán en mi gobierno un verdadero aliado para poder trabajar y seguir dando mucho más chamba. La economía no se nivela hacia abajo, como lo plantea la izquierda. Y acá no se trata de repartir miseria, sino se trata de generar riqueza y de redistribuirla para que todos los peruanos podamos vivir mejor. Muchas gracias a la candidata Fujimori. Vamos a pasar ahora a la ronda de réplicas. Cada candidato va a tener 1 minuto para contestar. Reitero las reglas del debate. No se va a aceptar ninguna falta de respeto. Tengo la facultad de silenciar el micrófono si es que eso ocurre. No se va a permitir agravios y no se va a permitir tampoco ningún tipo de discriminación. Dicho esto, entonces, seguimos con la réplica. Candidato Urresti, tiene usted 1 minuto para poder complementar su idea o comentarnos qué piensa sobre lo que han propuesto los otros candidatos. Adelante.
Bien, muchas gracias. Y sin faltar el respeto, no he dejado de admirarme de la falta de conocimiento del candidato Lescano con respecto a la economía. Yo pensé que el que menos conocimiento de economía tenía iba a ser el candidato Forsyth, sin embargo veo que están empatados, porque tienen conceptos totalmente erróneos sobre lo que es reactiva. Tienen que revisarlo, no les voy a decir yo, pero tienen urgente que hablar con sus asesores. Por otro lado, han tenido mucho temor los candidatos de decir cuál es la ideología en cuanto a economía. No he escuchado por ahí a los de izquierda, los dos de izquierda, decir su ideología de izquierda, en el sentido de que seguramente van a querer que el gobierno vuelva a manejar todo, etcétera. Y por último, la candidata Keiko Fujimori ha sido muy general, ha dicho que va a destrabar una serie de proyectos, ¿no? Pero no ha explicado. Muchas gracias al candidato Urresti. Pasamos ahora a la intervención del candidato Johnny Lescano de Acción Popular. Candidato, tiene un minuto para replicar. Adelante. Su micro, señor Lescano. ¿Ahora sí? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, mire, yo he sido 19 años elegido por el pueblo. He hecho aprobar 130 leyes a favor de mi país. He luchado contra mafiosos y corruptos. He sacado la ley del retiro de las AFPs, el 95.5%. Así que me ubico bien en la economía. Ya he colaborado con mi pueblo. Ya he estado trabajando intensamente. He trabajado por los derechos de los trabajadores. He promovido también inversión y evitando los abusos y evitando los monopolios. Enfrentándome a algunos monopolios que abusaban en las tarifas. Así que sobre economía sí sé mucho y lo he probado en la práctica 19 años. Así que ese trabajo lo vamos a seguir haciendo en el gobierno, como nos han visto luchar en el Parlamento Nacional y presentando iniciativas que lleven al Perú hacia adelante y no lo estanquen como algunos hicieron con sus líderes que ahora están procesados por corrupción. Gracias. Gracias al candidato Lescano. Pasamos ahora con la réplica del candidato George Forsyth de Victoria Nacional. Candidato, un minuto, adelante. Ok, ahora sí. Bueno, la verdad que me parece divertidísimo escuchar a todos los candidatos, a los mismos que los veo en la televisión, en el manejo público hace muchísimos años, y no parecen entender ni sus partidos los principios de la economía, y lo más importante es que haya estabilidad, que haya confianza para que venga la inversión, y justamente son ellos y sus partidos los que han generado esta desconfianza. Y por ende, obviamente ahora hay un desempleo total, han generado estas crisis. Nosotros sí, vamos a trabajar con todos, queremos la unión. Estamos cansados todos los peruanos de las peleas del Ejecutivo y Legislativo, que lo único que, vuelvo a decirlo, ahuyentan a la inversión. Conozco las calles, he visto cómo los políticos han obligado a todos los peruanos a trabajar en la calle porque no han hecho nada para arreglar el comercio informal y en general la informalidad. Vamos a impulsar salvaguardias en la industria textil porque conocemos Gamarra y sabemos la competencia desleal de los productos chinos. Muchas gracias al candidato Forsyth. Pasamos ahora a la réplica de la candidata Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. Candidata, adelante, tiene un minuto. Para poder generar empleo formal es fundamental incrementar la productividad. Y para eso planteamos, entre otras cosas, primero, recuperar la soberanía sobre nuestros recursos. Nuestro gas natural, por ejemplo, que sale de aquí, de Cusco, de la Convención, que se viene explotando desde hace 15 años y que hasta el día de hoy no beneficia verdaderamente a las familias del Perú, ni a las MIPES o a la industria nacional que podrían tener con este gas natural una energía limpia y barata que podría mejorar sus condiciones para generar más y mejor empleo. Pero también es
necesario tener una banca de fomento y desarrollo nacional que pueda dar crédito barato a agricultores, MIPES, ganaderos, artesanos, y no someterlos a los intereses o comisiones abusivas de la gran banca privada oligopólica. Oligopolio que, dicho sea de paso, hay que combatir promoviendo la competencia. Ahora bien, quisiera preguntar a los candidatos, en particular al señor Lezcano, ¿cómo señala él que va a dar un crédito con 60.000 millones de soles de garantías y en su plan de gobierno dice que no tenemos ahorros nacionales? ¿Y por qué señala que no se puede llevar Internet a partir de la fibra óptica si ya tenemos... Gracias a la candidata Verónica Mendoza. Vamos a pasar ahora a la respuesta de Keiko Fujimori. Señor Daniel Urresti, vamos a tener que quitarle su próxima intervención si es que se vuelve a reír mientras los otros candidatos están interviniendo. Le pido por favor mantener la compostura, que somos acá todos adultos y algunas cosas nos pueden causar gracia, pero tenemos que saber mantenernos firmes, por favor. Pasamos ahora con la candidata Fujimori. Tiene un minuto para replicar. Adelante. El primer emprendedor de nuestro país son los agricultores. Ellos generan autoempleo y son ellos los que se sienten mucho más abandonados. He venido recorriendo desde hace muchos años y en estas últimas semanas también he podido sentir esa voz de indignación, de frustración, porque se sienten invisibles frente al Estado. ¿Qué cosa necesitan? Un apoyo directo que los ayude, por ejemplo, en la siembra y cosecha del agua. Para eso lo que proponemos es reflotar Pronamach. También necesitan semillas mejoradas, créditos blandos, necesitan ese apoyo técnico, que estén, pero directamente caminando a su lado. Necesitan encontrar mercados nuevos. Y yo lo que propongo es un gobierno junto y al lado de todos los hermanos agricultores. Muchas gracias, candidata Fujimori. Gracias a todos. Hemos terminado ya con la primera pregunta de este segundo bloque y vamos a pasar a la segunda, que es sobre seguridad ciudadana. En la última década, solo en Lima y Callao se denunciaron más de 1 millón de robos. Esto es como un robo cada 5 minutos. Pero solo el 16% de la población denuncia cuando es víctima de robo, según el INEI. En este contexto, ¿qué medidas van a plantear para que la población recupere la confianza en la policía? Vamos con el orden del sorteo para esta pregunta. Contesta primero el candidato Johnny Lezcano, de Acción Popular. Tiene 2 minutos. Adelante, candidato. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la institución que tiene que velar por la seguridad de la vida y la integridad física de los peruanos? La Policía Nacional, también maltratada, abandonada, no está equipada, les dan uniformes que no son de buena calidad, zapatos que no les sirven de nada, ¿no? Duermen en el suelo, hay casos de corrupción que no se corrigen, les deben una serie de conceptos, hay un 2% que no les están devolviendo y necesitan, obviamente, los oficiales y suboficiales tener recursos necesarios y remuneraciones que les alcance para vivir. Entonces, tenemos que fortalecer a la Policía Nacional. Yo soy hijo de un sargento de la antigua Guardia Civil y los he visto trabajar. Y hay que fortalecer esta institución, por lo tanto. Además, la seguridad ciudadana requiere del apoyo, aparte de la policía, que hay que fortalecerla, especializarla, porque no se está especializando a la Policía Nacional, ni se le está capacitando. Es una cosa que ellos están demandando. Tenemos que trabajar con las rondas campesinas. Tenemos que trabajar con las juntas vecinales que hacen un brillante trabajo y complementan el trabajo de la policía. Y tenemos, obviamente, que llamar a la colaboración de las Fuerzas Armadas. Ahora nos están colaborando en plena pandemia. Los delincuentes ven a un soldadito ahí con su arma que representa la presencia del Estado y ya no entran a robar. Entonces, eso hay que hacer, fortalecer a las instituciones, Policía Nacional, juntas vecinales y rondas, y pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas, que está haciendo un brillante trabajo. Vamos a tener menos delincuentes, porque los delincuentes golpean cuando está desprevenido el ciudadano, cuando está descuidada la zona. Tenemos que lograr la presencia del Estado en todos los lugares para darle seguridad. Muchas gracias al candidato Lezcano. Pasamos ahora con la respuesta de la candidata Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. Candidata, tiene usted 2 minutos para responder cómo recuperar la confianza de la población
en la policía. Adelante. Ese mismo abandono que hemos sufrido en materia de salud, en materia de economía, es el que sufrimos en materia de seguridad ciudadana, porque se siguen aplicando y se anuncian ahora en las mismas viejas recetas. Es tiempo ya de cambiar. Necesitamos poder caminar con un mínimo de tranquilidad en las calles. Y aquí nuevamente las mujeres somos las principales víctimas cotidianas del flagelo de la violencia y la inseguridad. Comenté al inicio de esta presentación que en el año 2020 los centros de emergencia mujer recibieron más de 13.000 denuncias de violencia sexual, y esas son las cifras de quienes se atrevieron a denunciar, 131 feminicidios. Y lamentablemente la realidad es que muchas de estas víctimas ya habían denunciado previamente una situación de violencia precisamente ante la Policía Nacional, pero en lugar de ser atendidas, escuchadas y protegidas, muchas veces son ninguneadas e incluso revictimizadas. Se les echa la culpa de la violencia de la cuales son víctimas. Por eso es fundamental sensibilizar, capacitar a nuestra policía, Ministerio Público, Poder Judicial, para que acojan oportunamente las denuncias de violencia hacia las mujeres y puedan entonces así proteger su integridad y su vida. En segundo lugar, es fundamental impulsar una reforma policial, con una reforma también de la Escuela de la Policía Nacional, a partir del concepto de una policía que defiende la democracia, el orden y los derechos, capacitada adecuadamente en las mejores y más modernas técnicas de investigación, persecución del delito, con todas las herramientas tecnológicas necesarias para combatir, por ejemplo, el crimen organizado o el ciberdelito. Pero también, por ejemplo, poner fin a los convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras que deslegitiman la función de la policía, que debería ser un garante neutral de los derechos y no estar de guachimán de empresas transnacionales, como lamentablemente muchas veces ocurre. Y también capacitar a nuestra Policía Nacional para una adecuada gestión de los conflictos sociales, para que no tengamos más ciudadanos muertos en conflicto social, como ocurrió en el gobierno usurpador de Acción Popular, donde 2 jóvenes perdieron la vida en noviembre pasado. Gracias a la candidata Mendoza. Pasamos ahora con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Tiene 2 minutos para responder qué medidas plantea para que la población recupere la confianza en la policía. Adelante. No puede haber seguridad si no reivindicamos y valoramos a nuestra Policía Nacional. Es vergonzoso ver cómo nuestros policías han sido abandonados a su suerte. Es doloroso ver cómo el gobierno los humilla y les permite que se les falte el respeto. Eso es inaceptable. En mi gobierno vamos a restaurar el orden, el respeto y el principio de autoridad. Mi propuesta de seguridad tiene un enfoque directo con la seguridad ciudadana y con esos pequeños delitos que ocurren todos los días. No podemos permitir más que la población que no se sienta segura ni siquiera en su propia casa. No podemos dejar que se sigan matando a nuestros hijos por querer quitarles un celular. Para recuperar la seguridad en tu día a día, hemos creado el programa Distrito Seguro, para que los delitos callejeros no nos sigan haciendo tanto daño, poniendo a los mejores oficiales en las comisarías, dándole el entrenamiento adecuado y desarrollando un patrullaje inteligente y fortaleciendo la investigación criminal. Construiremos nuevos centros penitenciarios de acuerdo con las características de los internos y los tipos de delitos que se han cometido. Lo haremos para terminar no solo con el inhumano hacinamiento que todos ellos viven, sino también para evitar que los delincuentes más peligrosos conviertan a nuestros penales en escuelas del delito. Mano dura, por supuesto, contra la delincuencia. Mano dura para rescatar a todos los peruanos de la gran inseguridad que vivimos todos los días. Gracias a la candidata Fujimori. Damos paso ahora al candidato Daniel Urresti de Podemos Perú para que nos diga qué medidas plantearía para que la población recupere la confianza en la policía. Tiene 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Cuando no se tiene plan de gobierno, solamente se pueden hablar generalidades, que es lo que han hecho todos los candidatos hasta ahora. Bla, 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 generalidades. Lo que debemos hacer para mejorar la seguridad ciudadana es lo siguiente, de manera paralela y en diferentes campos. Primero, generar más trabajo. Cuando hay menos trabajo, aumenta la delincuencia. A más trabajo, menos delincuencia. Número 1. Y ya hemos dicho cómo vamos a generar trabajo. Número 2, modificar el nuevo Código Procesal Penal
que desde 2003 le ha quitado la investigación a la Policía Nacional del Perú. Y yo no sé, y ha nombrado como director de la investigación al Ministerio Público. Yo no conozco hasta ahora un fiscal que sea detective. Por eso es que todos los días sueltan a los delincuentes. Esta ley, este Código Procesal Penal más protege al delincuente que al ciudadano. Número 3, en la policía tenemos que solucionar, antes de solucionar el problema de la policía, nuevas leyes. Leyes que ya he presentado en el Congreso y que no se han aprobado todavía. Un nuevo delito que se debe de llamar comercialización de objetos de procedencia ilegal para acabar con el robo de los celulares, de las carteras y de estos asaltos diarios, porque acá se les puede colocar como lavado de activos y como crimen organizado, porque está el que roba, el que arregla el celular y el que lo compra y vende. Actualmente solamente se les puede acusar por receptación, que son 2 años sin cárcel. Por eso es que no se les puede hacer nada. Y decía, solucionar primero el problema de personal. Tenemos 115,000 policías todos los años y sin embargo eso se puede solucionar. Necesitamos 180,000, comprarle 6,500 patrulleros y darle toda la logística que se necesita y que no se le ha dado en tantos años. Eso es lo principal y puntual. Gracias al candidato Urresti. Vamos a dar pase ahora para terminar con esta primera ronda al candidato George Forsyth de Victoria Nacional. Candidato, ¿cuáles son las medidas que plantea para que la población recupere la confianza en nuestra policía? Tiene 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Estamos cansados de lo mismo de siempre, que han estado en el gobierno y no han hecho nada por la seguridad de los ciudadanos. Este problema se soluciona con contundencia. Lo he hecho antes en las calles poniéndome el chaleco antibala y he enfrentado a las mafias. Solucioné un problema que los políticos no tuvieron los pantalones para combatir. Los politiqueros de siempre le dieron licencia a los delincuentes. La línea perversa entre el hurto y el robo ha permitido que nos arrebaten el celular y no pase nada. Ha permitido que sea más seguro robar que ir a trabajar. El que hurte, así sea 50 soles, tiene que ir a parar a la cárcel y trabajar estando preso para que justamente pague su subsistencia. No podemos seguir manteniendo delincuentes. Estos presos van a tener que hacer trabajo comunitario y apoyar en la construcción de carreteras, limpieza de calles, construcción de colegios, postas, etc. Debe haber juicios exprés sumarios contra la delincuencia. Ahora un choro queda libre porque el juicio dura 5 años. Debe ser sentenciado en máximo 1 mes. La gente en los barrios sabe quiénes son los delincuentes y dónde viven, cómo operan. Por eso voy a crear una verdadera red de inteligencia, tanto con la policía como los ciudadanos, en todo el Perú, que nos permite identificar. Las cámaras de reconocimiento son importantísimos, de reconocimiento facial en todo el país para encontrarlos donde se escondan. Y los malos extranjeros, los que se portan mal, deben ser expulsados de inmediato. Y si se atreven a volver, si atreven a entrar nuevamente al Perú, automáticamente se irán a la cárcel. Necesitamos una policía preparada y equipada, con leyes que no favorezcan a los delincuentes. Necesitamos policías formados y en las mejores condiciones. Incluso los generales deben estar en la calle, no detrás de los escritorios haciendo trabajo administrativo. La policía debe tener incentivos, estar motivados. Les vamos a dar un bono por las capturas que realicen. También debemos reconocer que hay mafias enquistadas en la policía, los vamos a sacar. Gracias al candidato Forsyth. Pasamos ahora a nuestra réplica para que ustedes puedan comentar qué es lo que opinan sobre lo que han planteado los otros candidatos, discrepar, quizás si están de acuerdo, también hacerlo saber o complementar su idea. Comenzamos entonces por el candidato Johnny Lescano de Acción Popular. Candidato, tiene 1 minuto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, una forma también de atacar la inseguridad ciudadana es salvar a los jóvenes que en estos momentos no tienen ni trabajo ni estudio, porque a veces son atrapados por el mal, por el delito. 3 millones de jóvenes que en el Perú ni trabajan ni estudian, los llamados ninis. Nosotros, desde Acción Popular, con nuestra ideología, estamos pensando hacer que el servicio militar voluntario dé la oportunidad a los jóvenes de servir a su patria, como es lógico, pero salir con un título para ganarse la vida.
en carreras técnicas de mecánica, electricidad, informática, mobiliario de madera y una serie de carreras técnicas. De esa manera vamos a tener a un buen grupo, millones de jóvenes que van a ir por el camino del bien y los vamos a ayudar para que salgan adelante. Muchas gracias, candidato Lescano. Pasamos ahora a la réplica de la candidata Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. Tiene 1 minuto, candidata. Adelante. Es fundamental garantizar una mejor distribución territorial de nuestra Policía Nacional. No puede estar más policías ahí donde hay barrios más seguros, mejor iluminados y donde menos se los necesita, y al revés, en los barrios más inseguros, haber menos policías. Tiene que estar distribuido sobre la base de criterios de necesidad. En segundo lugar, menos policías cuidando políticos corruptos, sino más bien chambeando en las calles por nuestra seguridad ciudadana, y menos policías reprimiendo en conflictos sociales que el gobierno de turno tiene que evitar antes de que estallen los conflictos oportunamente, con diálogo y resolución de los conflictos previamente. Finalmente, es fundamental también garantizar este trabajo articulado entre la policía, las juntas vecinales, las rondas campesinas y rondas urbanas para poder lograr un trabajo mucho más efectivo. Y finalmente, efectivamente es necesario restaurar el principio de autoridad. Pero para poder hacerlo hay que tener un mínimo de autoridad moral. ¿Cómo podrían hacerlo quienes están procesados por lavado de activos, asesinato o por violación? De ninguna manera, de ninguna manera. Muchas gracias, candidata Mendoza. Le pido a los candidatos, por favor, que no intenten no moverse del encuadre. Estamos todos tratando de acostumbrarnos a estos nuevos formatos, pero si nos movemos un poquito se puede descuadrar todo. Pasamos ahora a la réplica de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Candidata, tiene usted 1 minuto. Adelante. Todas nuestras medidas estarán enfocadas en actuar en virtud al mapa del delito, porque es importante prevenir y tener la información necesaria para poder, en este mapa, tener claramente cuáles son los sitios donde hay un mayor indicio. A través de ello lograremos priorizar los esfuerzos en estas zonas más afectadas. Una mayor capacitación y formación de nuestros efectivos policiales debe convertirse en un objetivo claro para el Estado. Solo con el crecimiento en sus conocimientos, en sus destrezas, nos permitirá hacer frente a la delincuencia. Reitero, es indispensable devolverle el orgullo a nuestra Policía Nacional, que está tan maltratada. Ellos deberán ser reconocidos como verdaderos héroes y guardianes de la paz. Gracias a la candidata Fujimori. Pasamos ahora a la réplica del candidato Daniel Urresti de Podemos Perú. Tiene usted 1 minuto para replicar. Adelante. Bien, muchas gracias. Nada de lo que han dicho los candidatos está escrito en su plan de gobierno. Nada. Están inventando en estos momentos. Absolutamente nada de seguridad está en su plan de gobierno, particularmente en el plan de gobierno del señor Lescano, que tiene con la justa 26 páginas, de las cuales 4 hablan sobre la ideología de Vitocho y no sé qué más. Segundo, así como no tienen plan de gobierno, de repente tiene agenda alguien, y en esa agenda no está considerando lo que es la presunción de inocencia. Es normal en los izquierdistas, es normal en esas gente que cree en lo que sucede en Venezuela, en Chávez, etcétera, ¿no? Esos héroes les enseñan eso, que no hay presunción de inocencia. Por último, por favor, revisen su plan de gobierno, y el señor Forsyth está totalmente equivocado en lo que ha dicho. Damos pase ahora, para terminar, al candidato George Forsyth para que replique, y justo se acaba de hacer una alusión a usted, así que adelante, tiene 1 minuto. Bueno, nosotros ya somos otra generación, pero justamente son todos ellos. El Perú está así por todos los que estamos viendo, los mismos de siempre, la mismocracia. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos más mujeres policías también, en altos rangos, para que sean ellas las que justamente se encarguen de la lucha de la violencia contra la mujer. Debemos educar mejor a nuestros compatriotas. Debe haber una educación en valores. Esto es fundamental. Educación cívica. Nadie quiere lo que no conoce. Debemos incidir mucho en la educación cívica en nuestros colegios. Ahora, algo que conozco bastante bien es el deporte, que lamentablemente está olvidado en el Perú.
y justamente los efectos del deporte, los valores que te inculca, el trabajo en el equipo, el ganarse las cosas con el sudor de la frente, ¿no? Como todos los que hemos visto. Y así, de esta forma, con polideportivos en todos los distritos del Perú, mantener a los niños fuera de las calles, que estén haciendo deporte, lejos de los vicios, lejos de las drogas y aprendiendo las malas costumbres. Gracias a todos los candidatos. Vamos a pasar ahora a nuestra tercera y última pregunta de este bloque, acerca de la lucha anticorrupción. Entre los candidatos al Congreso de sus partidos, de los partidos que participan en este debate el día de hoy, suman en total 62 con sentencias civiles o penales cumplidas, según las declaraciones de hoja de vida revisadas por nuestra unidad de periodismo de datos. Algunos de ellos incluso han afrontado casos por corrupción. Defienden el derecho de postular de los sentenciados que ya cumplieron su condena, así como de candidatos con procesos en curso. ¿Qué van a hacer en concreto para enfrentar la corrupción? Comenzamos según el orden del sorteo con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Candidata, tiene 2 minutos. Adelante. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos, porque es un mal que se ha infiltrado desde siempre en nuestras instituciones. Pero este es un campo donde vemos la mayor demagogia y el populismo de candidatos, que se rasgan las vestiduras, como también lo hizo en su momento el ex candidato Toledo. Y ya todos sabemos en qué termina todo eso. A la corrupción no se le combate con gestos disforzados, se le enfrenta con decisión política y con medidas concretas. Es por eso que voy a pasar a enumerar una serie de medidas que tomaremos como parte de este gran shock anticorrupción que tenemos en nuestro Plan Rescate 2021. En primer lugar, fortaleceré totalmente la Contraloría con un mayor presupuesto y dándole un verdadero rol sancionador. En segundo lugar, separaremos a los corruptos sin detener el aparato del Estado, incrementando, por supuesto, el control concurrente. En tercer lugar, implementaremos el sistema Transparencia 100%, para que todos los procesos de compras puedan ser visualizados en tiempo real por los ciudadanos y los medios de comunicación. En cuarto lugar, crearemos el sistema de alta dirección pública, con el objeto de profesionalizar la alta dirección y atraer a los mejores cuadros, a las mejores personas del sector privado. En quinto lugar, implementaremos un nuevo sistema de protección al denunciante, asegurándole total reserva de sus datos. En sexto lugar, incluiremos en la currícula escolar la sensibilización sobre la cultura de la integridad y la lucha contra la corrupción. El país exige medidas concretas y los peruanos ya no quieren más políticos lavando banderas ni pintándose las manos de blanco, porque ya saben reconocer a esa clase de fariseos. Gracias. Muchas gracias a la candidata Fujimori. Pasamos ahora al turno de Daniel Urresti de Podemos Perú. Candidato, tiene usted 2 minutos para responder la pregunta. Adelante. Muchas gracias. Nuestro plan de gobierno se basa justamente en que debemos cambiar de la corrupción, debemos matar la corrupción de una vez, porque hemos descubierto con el tema de Odebrecht cómo es que nos robaban. El presidente de la República, que es el que debe decidir cómo se gasta, la prioridad en el gasto del dinero, nunca lo ha podido hacer. Siempre lo ha hecho el grupo de poder económico que ha puesto 5, 10, 15 millones de dólares para colocarlo en Palacio y ha sido simplemente un títere de estos grupos de poder, gastando el dinero en obras elefantiásicas como la Interoceánica, la refinería de Talara, que comienzan con 8.000 millones, terminan en 30.000 millones porque se firman adendas de adendas y adendas, no más adendas. ¿Cómo vamos a matar la corrupción? Solamente con 2 cosas que vamos a hacer. La primera, ningún ministerio, nadie más vuelve a realizar obra pública nacional. Los ministerios solamente van a hacer normativos para establecer las políticas públicas y para fiscalizarlas. Vamos a crear el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, donde va a estar todo el gasto público y va a estar acompañado permanentemente con la Contraloría, quien va a recibir por cada proyecto un porcentaje para que pueda contratar a los especialistas y que puedan acompañar el anteproyecto, el proyecto y
el expediente técnico, de tal manera que en cada uno de ellos firmen, se le va a dar a la Contraloría todo lo que necesite, el dinero que necesite para llevar a cabo esto. Y segundo, la famosa ley que ha dado resultado en todos sitios, la protección a aquella persona que denuncie un acto de corrupción, pero no solamente la protección, sino también la recompensa para que pueda vivir una vida feliz el resto de su vida. Gracias al candidato Daniel Urresti. Pasamos ahora a la intervención del candidato Johnny Lescano de Acción Popular. Candidato, tiene usted 2 minutos para comentarnos qué opina sobre los candidatos con sentencias cumplidas y también qué hará usted para luchar contra la corrupción. Adelante. Lo escuchamos, señor Lescano. ¿Podría reiniciar su audio? Ahora sí, ahora sí. Adelante. Mire, la corrupción se combate como yo lo hice en el Congreso, de esa manera, en luchas solitarias contra mafiosos que controlaban el Congreso disuelto, cobardes que, utilizando el número que tenía el Congreso, tomaban venganza, que blindaban corruptos y mafiosos. De esa manera se combate la corrupción, con hechos concretos, no con palabras, no con personas que están procesadas y ahora están candidateando a la presidencia de la República. Eso no se puede. Entonces, de esa manera, la cabeza, el líder, está vigilando para que en cada uno de los ministerios no se produzca la coima y el saqueo de los recursos del Estado, como hasta ahora lo hacen, y se pierde 30.000 millones de soles por las benditas coimas. Nosotros lo hemos demostrado en la práctica. Incluso, repito, en batallas últimas que hemos tenido, que sí sabemos ponernos bien los pantalones para luchar con estos corruptos miserables que han saqueado el Estado durante más de 40 años. Y por eso en estos momentos tenemos 6 presidentes investigados por corrupción, gobernadores encarcelados, alcaldes procesados, que simplemente están utilizando el poder no para servir, sino para utilizar en beneficio propio los pocos recursos que tenemos y que nosotros sí lo vamos a invertir bien. Yo he demostrado en la práctica, 19 años, soy abogado y profesor universitario, he entrado como tal y he salido como tal. No soy un tipo que tiene más propiedades, que me he vuelto millonario, ¿no? Que tenga empresas, no. He demostrado en la práctica que sí podemos luchar contra la corrupción y luego aprobar leyes, porque el funcionario que traiciona al Estado, le roba, aunque sea un sol, muerte civil, se va del Estado y nunca más regresa. Y como el empresario, esos corruptos que daban coimas a algunos, en loncheritas, en tamalitos, esos tampoco pueden seguir prestando servicios al Estado. Se van y se van definitivamente y no vuelven a contratar más con el Estado. Así se lucha contra. Gracias al candidato Lescano. Pasamos ahora a la intervención del candidato George Forsyth. Candidato, su postura sobre aquellos candidatos que tienen ya condenas cumplidas y postulan, incluso algunos candidatos con procesos en curso. ¿Y qué va a hacer en concreto para enfrentar la corrupción? Tiene 2 minutos. Adelante. ¿Saben quién es la principal aliada de las mafias y de la mismocracia? La corrupción, esa que solo en el año 2019 le robó al Perú más de 23.000 millones de soles. Es esa corrupción que nos mantiene en el atraso y la miseria, sin posibilidad de poder cubrir la brecha de servicios básicos como el agua, energía eléctrica, internet, educación. La corrupción que ha sido cómplice de la muerte de más de 100.000 compatriotas durante la pandemia. Díganme ustedes si sobrevalorar o retrasar la construcción de un hospital no es un crimen. Muchos dicen que hay que cambiar la Constitución, que hay que hacer una nueva, pero ningún político dice lo más importante en este debate. Vamos a cumplir 200 años, 12 constituciones, y ninguna nos ha protegido de ellos, de los corruptos, ninguna. Para mí la corrupción es una violación a los derechos humanos, es un crimen contra la humanidad. Por eso considero que la principal estrategia para un verdadero cambio es impulsar una constitución anticorrupción. Necesitamos un capítulo especial en la Constitución que declare a los delitos de corrupción como de lesa humanidad y sean imprescriptibles.
implemente la muerte civil para que los corruptos nunca vuelvan a trabajar en el Estado. Establezca los jurados ciudadanos en los juicios de corrupción. A los ciudadanos no nos van a ver la cara de tontos, ni los corruptos, ni sus cómplices, ni los jueces que lo dejan libre. Fortalezca el rol de la Contraloría. Esto es importante, la Contraloría General de la República, dándole mayor autonomía. Esto estará acompañado de la creación del delito de retado en la justicia para castigar a los jueces y fiscales que demoren los procesos, porque justicia que tarda no es justicia. Matando al monstruo de la corrupción, vamos a sacar a patadas de una vez por todas a los políticos de siempre y garantizaremos que el Estado tenga los recursos y la voluntad de trabajar para la gente. Gracias al candidato George Forsyth. Pasamos ahora a la intervención de la candidata Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. Candidata, defiende usted el derecho de postular de los sentenciados que ya cumplieron su condena y de los candidatos con procesos en curso, y qué va a hacer concretamente para enfrentar la corrupción. Adelante. 2 minutos. La corrupción es uno de los peores flagelos que golpea a nuestro país, que nos quita recursos, nos quita oportunidades, pero también nos desmoraliza. Cada vez que vemos cómo funcionarios de turno y altos empresarios también se coluden para sobrevalorar obras y llenarse de plata los bolsillos a costa de los derechos de la gente. Cada vez que vemos cómo políticos oportunistas se saltan la cola para vacunarse primero antes de quienes más lo necesitan. Pero desde mi punto de vista, corrupción también es cuando un gobierno antipatriota como el del año 2000, de la década de los 2000, entrega un monopolio, ¿no? Como por ejemplo el monopolio del tren a Machu Picchu al señor Rafael López Aliaga, contratos que la señora Fujimori dice que no se deben revisar, que nosotros proponemos más bien revisar, poniendo por delante el interés nacional. Lamentablemente la corrupción en nuestro país está generalizada y necesitamos entonces, por un lado, firmeza para garantizar que los corruptos sean efectivamente sentenciados, terminen en la cárcel, pero también un cambio de reglas de juego para prevenir, para evitar la corrupción. Para lo primero entonces necesitamos en primer lugar garantizar la autonomía plena del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y para la prevención de la corrupción necesitamos una profunda reforma en 3 claves: la planificación, la transparencia y la participación ciudadana. Planificación para que, por ejemplo, las obras de infraestructura no se decidan con acuerdos bajo la mesa, como se hizo con el Club de la Construcción, sino con criterios previamente establecidos que sean de público conocimiento. Con plena transparencia, garantizando, por ejemplo, que todas las decisiones, presupuestos, licitaciones del Estado en todos sus niveles estén en Internet, para que la prensa independiente, los ciudadanos, las rondas campesinas puedan fiscalizar permanentemente las decisiones y el uso de presupuesto del Estado en su conjunto. Y finalmente, la participación ciudadana previa capacitación a estos organismos de la sociedad civil que van a ser siempre los mejores fiscalizadores de sus autoridades. Ellos serán nuestros principales aliados en un futuro gobierno. Muchas gracias a la candidata Mendoza. Gracias a todos. Vamos a pasar ahora ya a nuestra ronda de réplicas. Van a tener 1 minuto para poder contestar lo que han dicho los otros candidatos o redondear su propia idea. Comenzamos entonces con la réplica de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Tiene 1 minuto. Adelante. Sí, justamente usted ha mencionado el tema de los delitos de corrupción y si es que estos han prescrito. Durante décadas fue imposible establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y esto terminó cuando en el anterior Congreso, de mayoría de Fuerza Popular, se logró un apoyo directo y concreto para que finalmente esto haya sido aprobado. La lucha contra la corrupción no es una cuestión de discursos, se concreta en acciones, como la que nosotros sí hemos desarrollado. Solo ello permitirá que el Estado cuente nuevamente con recursos necesarios para invertir en los cierres de brecha de lo que es realmente importante: la salud, la educación, la agricultura de millones de peruanos que están necesitando la presencia del Estado. Gracias. Muchas gracias a la candidata Fujimori. Pasamos ahora a la réplica del candidato Daniel Urresti de Podemos Perú. Tiene 1 minuto. Adelante. Muchas gracias, compatriotas. Lo único que quiero que tengan claro es que nada de lo que están diciendo los candidatos presidenciales, nada lo tienen en su plan de gobierno. Todo lo están improvisando en este momento. Revisen su plan de gobierno, no tienen nada, están improvisando. A ver, el señor Toledo sí sabe lo que le pasa
a los corruptos. Terminan, como él que es presidente, va a terminar en la de Iroes con el señor Fujimori, a quien no le voy a dar el indulto. Ahora, la señora Keiko Fujimori sabe mucho de corrupción. Que sepa de anticorrupción no me consta. La señora, el candidato George Forsyth, todavía es muy joven, pues él no sabe que corrupción es darle trabajo a tu pata, ¿no? Que no te reúnen las condiciones, no sabe que corrupción es darle trabajo a una familia completa, darle una serie de compromisos, una serie de trabajos. Eso es también corrupción, mi amigo. Pasamos ahora a la réplica del señor Johnny Lescano, de Acción Popular. Tiene 1 minuto, candidato. Adelante. Muchas gracias. Mire, un elemento importante para evitar que los gobernantes se apoderen del dinero del Estado e incurran en actos de corrupción es levantar ellos mismos su secreto bancario. Yo, si soy presidente, voy a levantar mi secreto bancario, mi secreto bursátil y de telecomunicaciones, porque no tenemos nada que esconder, porque nunca hemos estado realizando actos de corrupción vinculados a mafias. Y ese sería un postulado y una norma importante, no solamente para los presidentes, sino para los congresistas, porque tienen que mostrar conducta intachable. En segundo lugar, no se puede dar beneficios gracias a los sentenciados por corrupción, ni indultos ni amnistías, porque creo que esa corrupción hace tremendo daño al país. Esas medidas vamos a implementar. Gracias al candidato Lescano. Pasamos ahora a la réplica del candidato Forsyth. Les insistimos a los candidatos guardar, por favor, el respeto en sus intervenciones. Adelante, candidato. Tiene 1 minuto para replicar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros ya desde el inicio hemos presentado esta propuesta de la Constitución anticorrupción. ¿Y por qué es que ninguno de los otros candidatos la propone? Justamente ahora que todos piden quizás un cambio de la Constitución o alguna modificación. Nadie la propone porque seguramente dentro de sus partidos, estos partidos, los mismos de siempre, que son parte de las mafias, son parte de toda esta corrupción durante décadas, no les permite. Entonces acá queremos el verdadero cambio, justamente hablando de los jurados ciudadanos, que también lo comunicamos en su momento. Eso sí, como en las películas. ¿Y por qué? Porque le hablamos al pueblo y queremos que entiendan qué son los jurados ciudadanos. Son justamente en los casos de corrupción, estos casos graves donde los políticos se roban toda la plata y los jueces lo dejan ir libres, que hayan jurados que sean justamente ciudadanos, ciudadanos de primera, ciudadanos probos, que estén ahí vigilando, porque no hay nada peor que un juez que debe repartir justicia deje ir a los corruptos. No va a ir ninguna pena si los jueces lo van a dejar ir. Necesitamos jurados ciudadanos. Gracias al candidato Forsyth. Terminamos entonces con esta ronda con la réplica de la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Candidata, tiene 1 minuto. Adelante. Para prevenir la corrupción, adicionalmente a lo ya planteado, proponemos, por ejemplo, tener un sistema integrado y transparente de compras públicas, con un claro catálogo referencial de precios para que no haya tantas sobrevaloraciones. Planteamos también que en las instituciones públicas se haga un mapa de riesgo, identificando cuáles son los nudos, los espacios, los trámites donde suele haber más corrupción, para a partir de ahí diseñar planes de integridad para prevenir la corrupción en esos puntos específicos. Fortalecer también la capacidad de hacer control concurrente de la Contraloría, para que la Contraloría no llegue después, cuando ya se consumó la corrupción, sino que pueda fiscalizar todo el proceso de licitación, contratación y ejecución de las obras para evitar estos graves casos de corrupción. Es fundamental también reformar el sistema de APPs, poniéndole un claro límite al número de adendas infinitas que se ha hecho en sucesivos contratos en los últimos años que han permitido estas obras sobrevaloradas, por ejemplo. Eso es fundamental. Y finalmente, también poner un límite, ¿no?, al incremento de los... Muchas gracias a todos los candidatos. Hemos terminado ya con nuestro segundo bloque. Vamos a pasar al bloque número 3,
En este último hemos seleccionado 5 preguntas de los suscriptores del comercio que han enviado para los candidatos. Cada uno va a tener 2 minutos para responder la pregunta. Comenzamos entonces con el video de la pregunta dirigida al candidato George Forsyth. ¿Qué acciones concretas propone con la finalidad de reorganizar el Estado para destrabar la burocracia y lograr proveer de servicios básicos a los hogares más desfavorecidos del país? Entonces, la pregunta ha venido de parte de Magdalena Madalengoitia. Y es específicamente, candidato Forsyth, ¿qué acciones concretas propone para reorganizar el Estado y eliminar la burocracia con el fin de que se logre destrabar procesos para proveer de servicios básicos a los hogares más desfavorecidos del país? Adelante, 2 minutos. Ok, muchísimas gracias. No había escuchado, lamentablemente, el audio de la querida amiga, pero ya escuché tu pregunta, ¿cómo destrabar esta burocracia? Y lo más importante, esta burocracia es la que yo he vivido. Y yo el motivo por el cual estoy postulando, porque ya primero, como ciudadano, ya no podía permitir que simplemente estas mafias hagan lo que sea, tenía que ponerme de pie. Y segundo, no podía llevar el agua por la burocracia, porque los ministros de vivienda hacen ir de rodillas a todos los alcaldes en el Perú. Nos hacen ir de rodillas por un derecho fundamental como el agua. Y yo le prometí justamente llevarle el agua a mi distrito de La Victoria, como hoy le prometo llevar el agua a todos los 7 millones de peruanos que no tienen agua y desagüe. Ahora, ¿para qué eso se vuelva realidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Para eso necesitamos primero un Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, para que el Perú no sea un barco a la deriva y realmente se pueda planificar el país. Se planifique para podemos, entre otras cosas, exportar nuestros productos de la selva, de la sierra, que llegan a los puertos, los corredores viales económicos, en fin, los aeropuertos. Hay un gran trabajo de planificación que hacer, pero esta planificación tiene que ser transversal a todos los ministerios. Y ahí queremos implementar también el Ministerio de Infraestructura, que sé que ha sido una noticia en muchos medios. Este Ministerio de Infraestructura va a ser los encargados de llevar a cabo los megaproyectos en el Perú, como es el agua, y vuelven a decirlo, es prioridad en nuestro plan de gobierno. Por eso vamos a implementar el programa Agua Perú. Pero realmente para que esto se dé, tenemos que también tener nuevas leyes de contratación del Estado, que son fundamentales. Son justamente estas leyes que no permiten que las obras se lleven a cabo. Y vemos el Hospital de Lorena 10 años abandonado, vemos Chincheros que no se lleva a cabo, la línea 2 del aeropuerto, la línea 2 del metro. Entonces necesitamos una nueva ley de contratación del Estado para que realmente sea ágil el Estado y se lleven a cabo los proyectos. Gracias al candidato George Forsyth. Pasamos ahora con el video de la pregunta del candidato Johnny Lescano. No se preocupen, yo voy a repetirlo. La pregunta si es que los candidatos no tienen el audio de lo que estamos transmitiendo. Adelante con el video. Buenas tardes, mi nombre es Marco Poma y mi pregunta es: ¿los vigentes congresistas de Acción Popular son responsables de la actual crisis política en medio de una pandemia? Frente a eso, usted y los partidarios han deslindado de ellos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del partido al momento de llevar este tipo de personas al poder político? ¿Votamos por usted o por el partido político? La pregunta entonces que viene de Marco Antonio Poma Quino. Señor Lescano, ¿los congresistas vigentes de Acción Popular son responsables de la crisis política en medio de una pandemia? Y lo que hicieron usted y los demás partidarios fue deslindar de ellos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del partido frente a la clase de personas que llevan al poder político? ¿Votamos por usted o por el partido Acción Popular? Tienen 2 minutos, adelante. Lo escuchamos, señor Lescano. Ahora sí, mire, nosotros tomamos un acuerdo en Acción Popular respecto a la vacancia, que es lo que provocó la crisis política en el Perú. Y ese acuerdo fue no apoyar ningún tipo de vacancia, porque considerábamos que el señor Vizcarra ya faltaban pocos meses para que pueda responder ante la justicia.
y fue un acuerdo unánime de Acción Popular para que no se produzca este tipo de manipulaciones que nos ocasionaron serios problemas en el Perú. Eso lo dijimos públicamente y dentro de nuestro partido. Consecuentemente, el partido ahí no tiene ninguna responsabilidad. Es la responsabilidad individual de esos parlamentarios. Yo he deslindado públicamente con otros dirigentes del partido. Ese es el escenario que pasó. Nosotros éramos simples militantes. El escenario que viene es un escenario distinto. El pueblo va a votar por un presidente que marca la línea, que presente el plan de gobierno con lineamientos generales, señor Urresti, no se detalla, dice lineamientos generales. Y esas pautas se tienen que cumplir con la bancada, con esta experiencia que hemos tenido los candidatos al Parlamento Nacional. Yo he recorrido casi todas las regiones del Perú, me falta el sur, Puno, donde he nacido. Saben perfectamente que el partido va con su presidente y con su bloque parlamentario. Las experiencias que hemos tenido enseñan para conservar el espíritu democrático que nos dejó el presidente Belaúnde y el presidente Paniagua y ser uno de los partidos que no reciben dinero negro, que no se venden, que no se hipotecan. En esa línea nosotros vamos a trabajar. Los partidos, la política siempre trae dificultades, mi querido amigo joven. Siempre hay problemas. Lo importante es mantener la esencia. Y esa esencia la estamos manteniendo. Y por eso el pueblo de Perú nos está respaldando, lo cual agradezco con humildad y generosidad. Muchas gracias. Gracias, candidato Lescano. Vamos ahora con el video de la pregunta dirigida a la candidata Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. Mi nombre es Juan Francisco Oblitas y mi consulta es para la candidata Verónica Mendoza. ¿Por qué una nueva constitución no es suficiente modificar los artículos o temas que sean necesarios actualizar? ¿O lo de una nueva constitución es porque deseas cambiar todo el capítulo económico y te cuesta reconocerlo? Gracias. Repito entonces para la candidata Verónica Mendoza la pregunta de Juan Francisco Oblitas Tejada. ¿Por qué una nueva constitución no es suficiente modificar los artículos o temas que sean necesarios actualizar? ¿O lo de la nueva constitución es porque desea cambiar el capítulo económico? Adelante, tiene 2 minutos. Su audio, candidata. Perdón, muchas gracias. Sí, Juntos por el Perú plantea de manera orgánica y cohesionada modificar la Constitución, o mejor dicho, tener una nueva Constitución, no como en Acción Popular, donde el candidato presidencial dice una cosa y sus candidatos al Congreso dicen otra cosa. En el caso de Juntos por el Perú, recogiendo lo que sentimos es la demanda de la mayoría del pueblo peruano, planteamos la necesidad de una nueva Constitución, porque hemos tocado fondo. La crisis que estamos viviendo en estos momentos, sanitaria, económica, política y moral, nos plantea la necesidad de un nuevo pacto social entre peruanas y peruanos, que establezca nuevas reglas de juego, pero también aquellos valores que deben regir a nuestra patria, poner por delante la vida, el bien común. Y además, en la experiencia reciente hemos hecho algunas reformas constitucionales, hemos puesto parches por aquí y por allá, y lamentablemente hemos visto cómo esto no nos ha ayudado a resolver la situación, sino que la ha empeorado aún más. Y sí, creemos que hay que modificar el capítulo económico de la Constitución. Hemos sido absolutamente transparentes en eso. Nosotros no decimos una cosa en una tribuna y otra cosa en otra, sino siempre con absoluta claridad y transparencia expresamos nuestras opiniones y propuestas. Sí creemos que es fundamental cambiar el capítulo económico de la Constitución para no limitar al Estado a un rol subsidiario, dejándolo atado de manos y pies para, por ejemplo, garantizar que el gas natural que tenemos en nuestro territorio se masifique a nivel nacional y llegue a todas las familias del Perú, porque se queda esperando prácticamente de brazos cruzados que el sector privado garantice esta masificación, cuando perfectamente el Estado, de la mano con el privado, podría garantizarla. Pero no queremos solamente cambiar el capítulo económico. Proponemos, por ejemplo, que en la nueva Constitución se consagre claramente la salud, la educación como derechos, se restituye el derecho a la vivienda que Fujimori borró de la Constitución del 93, o se incluyen nuevos derechos como, por ejemplo, el acceso a Internet, pero lo importante es que sea el pueblo peruano el que decida. Por eso proponemos un referéndum constituyente para que el pueblo soberano
Gracias a la candidata Verónica Mendoza. Vamos a pasar ahora a la pregunta dirigida para la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Francisco Fernando Panta Gómez, suscriptor del Comercio, con DNI 25669746, no pudo enviarnos el video que le solicitamos, no pudimos contactarnos con él luego de que nos envió la pregunta, así que voy a leer yo la pregunta 2 veces, de Francisco Fernando Panta Gómez. Presente, candidata, 2 medidas concretas que implementaría para cobrar las reparaciones civiles de aquellos que han sido condenados por delitos de corrupción. 2 medidas concretas que implementaría para cobrar las reparaciones civiles de aquellos que han sido condenados por delitos de corrupción. Adelante. Actualmente hay una deducción automática para las personas que tienen que pagar una reparación civil y se les hace un descuento del 30% de su remuneración. Lo que podemos hacer es aumentar este 30% a un 50%. Y yo creo que con eso podemos garantizar que estas reparaciones civiles se paguen de una manera mucho más rápida. Y lo otro sería coordinar directamente con el Poder Judicial, porque creo y soy muy respetuosa de la independencia de poderes, y por eso es que nosotros, valorando esto, vamos a conversar, dialogar y coordinar con ellos para que cualquier iniciativa luego sea además debatida en el Congreso de la República como corresponde. Pero ya que me queda un minuto para poder transmitir algunas de las ideas, yo quisiera comentar y discrepo diametralmente en la propuesta de la señora Verónica Mendoza, que propone un cambio de constitución. Yo creo que la Constitución de 1993 nos trajo la paz y nos trajo estabilidad y crecimiento económico. Y es justamente ese capítulo económico el que nos ha permitido ir creciendo y generar toda una clase de emprendedores. Ese capítulo económico lo que señala es que tenemos una economía social de mercado. Lo que nosotros tenemos, sí, es un libre mercado, pero nos preocupamos justamente de los que menos tienen, de los desprotegidos, de los trabajadores, de los agricultores, de los emprendedores. Lo que nosotros tenemos es peruanos que creen en la propiedad. Los peruanos, así es, nosotros valoramos todo este capítulo económico que ha podido permitir que a lo largo de estos años tenemos ahorros para haber podido ayudar a millones de peruanos en época de pandemia. Gracias. Gracias a la candidata Fujimori. Vamos a pasar ahora a la última pregunta de los suscriptores, dirigida al candidato Daniel Urresti de Podemos Perú. Empezamos con el video. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ahmed Kest y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué decisión tomaría respecto a Petroperú y la refinería de Talara? ¿La privatizaría o continuaría siendo una empresa pública? La pregunta entonces de Yafet Ahmed Kest lanza para el candidato Daniel Urresti. ¿Qué decisión tomaría respecto de Petroperú y la refinería de Talara? ¿La privatizaría o continuaría siendo empresa pública? Tiene 2 minutos para contestar. Adelante. Lo primero que haría es una investigación inmediata para saber por qué esa refinería comenzó con $3.000 millones su actualización. $3.000 millones. Subió mediante adendas a $7.000 millones. Acaba el gobierno morado de autorizar para que se preste Petroperú $1.000 millones más. O sea, van a ser $8.000 millones. No sabemos para qué se va a usar, cuándo se va a terminar y no tenemos idea. Por lo tanto, lo primero es una investigación. En mi gobierno jamás habrá una adenda, porque por eso vamos a tener nosotros un ministerio que se va a encargar exclusivamente de lo que es obra pública. Ningún otro ministerio va a meter la mano. Segundo, esta empresa tiene que continuar siendo una empresa pública, pero bajo una fiscalización real. Y ya que me queda un minuto, como dijo la señora que sabe mucho de corrupción, o sea, en ambos casos, aquí hay 3 personas que hablan de la Constitución. El señor Forsyth, que cree que se puede hacer una constitución anticorrupción, o sea, poniendo un nuevo párrafo ya desaparecen los corruptos.
El día que el señor Forsyth pueda terminar alguna carrera, le recomiendo que haga una tesis sobre esto de la Constitución anticorrupción, a ver qué le dice su asesor de tesis. Espero que no lo agarre a cocachos. Número 2, la señora Verónica quiere no sirve para nada la Constitución del 93. Cambiando la Constitución, vamos a mejorar inmediatamente, la gente se va a portar bien, se acaba la corrupción. Por otro lado, la señora Keiko dice que somos un país de maravillas por la Constitución del 93, si justamente estamos en una desgracia, en una crisis por esa Constitución. Acá no se trata de cambiar la Constitución, se trata de modificar lo que haya que modificar. Muchas gracias a todos los candidatos. Hemos llegado ya a la parte final de este encuentro y ahora cada candidato va a tener 1 minuto para poder despedirse, concluir. Les pido, por favor, mantenernos dentro del respeto, no hacer alusiones a otros candidatos en esta última parte y poder concluir este debate de manera alturada, como todos los que nos esperan, nos ven desde sus casas, esperan. Así que comenzamos entonces en el orden según el sorteo para que se despida y pueda concluir el señor Daniel Urresti de Podemos Perú. Tiene 1 minuto, candidato. Adelante. Muchas gracias. Estimados compatriotas, les hablo como papá de 2 hermosas hijas, como el esposo que nunca le falló a su esposa, no como otros, como el abuelo de 2 niños adorables. Les hablo también como el capitán Arturo que enfrentó a los terroristas, como los que tienen familiares terroristas, y como el ministro del Interior que más combatió a los delincuentes. Vamos a sacar al Perú de la crisis. Nuestro plan de gobierno no es plagio, no ha sido elaborado en base a los tuits de los troles, no ha sido elaborado por gente que no sabe cuánto es el sueldo mínimo, no ha sido elaborado por candidatos que no saben la diferencia entre ONP y OMPE. No ha sido elaborado a la carrera, no ha sido elaborado por ricachones que le deben millones a la SUNAT, no ha sido elaborado en 20 hojas. Acá no hay chanchadas, por eso este 11 de abril vota por nuestro plan de gobierno, vota por Urresti, marca la P de Podemos Perú. Gracias al candidato Urresti. Vamos a darle ahora 1 minuto a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para que pueda concluir el debate. Adelante, candidata. Como ustedes saben, la vida me ha llevado a vivir en los últimos años una serie de circunstancias que no se lo deseo a nadie. Pero los golpes nos enseñan, nos cambian, nos hacen mejores personas. Fueron más de 480 días en soledad y dolor en una prisión muy injusta. Sin embargo, Dios me ha dado la oportunidad de haber superado este dolor. Y es ese mismo dolor que hoy sienten millones de peruanos que sufren necesidad y a veces la pérdida de familiares. A todos ellos les ofrezco mi experiencia de vida, mi renovada fortaleza y mi gran fe para que enfrentemos esta gran tragedia económica y sanitaria. Denme la oportunidad de ser la primera mujer presidenta del Perú. Les ofrezco todo mi amor de madre y mi mano dura para que juntos podamos salir adelante. Muchas gracias. Gracias a la candidata Fujimori. Pasamos ahora con el señor Johnny Lescano de Acción Popular para que se pueda despedir. Adelante, señor Lescano, 1 minuto. Muchas gracias. El Perú me conoce. He sido 4 veces parlamentario, el honor de ser parlamentario de Puno y de la gran capital. Me he enfrentado a los mafiosos y a los corruptos y quisieron hacer una venganza política con documentos falsos, señor Urresti, y salió la resolución donde se demostró la venganza política que sufrí. Pero seguimos adelante con valentía en luchas solitarias, con honradez y con verdad. Ese trabajo honesto, ese trabajo honrado, consecuente, que he demostrado durante casi 2 décadas, lo quiero poner al servicio de mi patria. Amaqueya, Amasúa, Amayuya, son los postulados sabios del imperio que nosotros queremos ahora poner en práctica para recuperar la honestidad en el gobierno, la honestidad en la política y llevar adelante un país fuerte y poderoso como es el Perú.
Gracias, candidato Lescano. Aún seguimos en el debate, así que de verdad es bastante lamentable tener que reiterarles una y otra vez guardar la compostura. A quienes se están riendo, por favor, vamos a terminar esto de manera adecuada. Pasamos ahora con la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú para que se pueda despedir del público. Adelante. Sí, quiero señalarle a quienes me están escuchando en estos momentos que las cosas sí pueden cambiar y para bien, que no tenemos por qué resignarnos a lo mismo de siempre. En Juntos por el Perú estamos perfectamente conscientes de la grave crisis sanitaria, económica, política y moral que estamos atravesando y lo asumimos con mucha responsabilidad, con la firmeza y valentía también para encarar los cambios de fondo que nuestro país necesita, aquellas reformas que debimos hacer hace tiempo pero que nadie se atrevió a hacer. Y planteamos hacerlo democráticamente, convocando a todos los sectores del país. Los únicos que no tendrán lugar en este proceso de cambio serán los corruptos y los mafiosos. El cambio significa para nosotros poner por delante la vida y el bien común. El cambio significa también no cederle ni un solo centímetro a aquellos que quieren usurpar el poder sin democracia, sin respetar la voluntad popular, aquellos entreguistas que quieren rematar nuestros recursos, sembrar miedo y caos y hacernos retroceder en materia de derechos. Nosotros no lo vamos a permitir. Vamos juntos por el Perú a defender los derechos y la vida de la gente. Gracias a la candidata Mendoza. Pasamos ahora ya para terminar a la despedida del candidato George Forsyth de Victoria Nacional. Tiene un minuto, candidato. Adelante. Muchas gracias. Ha quedado claro que hoy el Perú tiene solo dos opciones: seguir con los mismos de siempre y su corrupción de siempre, o apostarle al cambio y a un futuro de progreso representado por nosotros. Perú tiene dos opciones: dejarse engañar por los amigos y socios de Merino, llevando a nuestro país al abismo, o votar por nosotros, que vamos a jubilar a los corruptos para siempre y vamos a gobernar para construir un Perú para todos. Votar por quienes dicen que tienen experiencia porque han estado en el Congreso toda su vida, o votar por nosotros, que lucharemos contra esos otorongos que han destruido el país. No caigamos en las garras de candidatos que parecen sacados de una película de terror, que creen que las mujeres son objetos, que se lucran del Estado y ni siquiera pagan sus impuestos. Todos los demás candidatos son exactamente lo mismo, son dos caras de una misma moneda, llamada mismocracia. Muy bien, muchas gracias. Listo, gracias. Gracias a los Muchas candidatos. gracias. ¿Pueden retirarse todavía, candidatos, un momentito más? Sí. Hasta que salgamos de la transmisión, les pido que se queden en la videollamada para evitar problemas técnicos. Quiero agradecerle a todos los candidatos que han estado presentes el día de hoy por haber asistido, también, por supuesto, a Idea Internacional y a Diario del Comercio, también, como no, a los productores, a las personas que han estado detrás de este debate, Jonathan Castro con la producción, Monseñor del Switcher, a Carlos Hidalgo y a Carlos Mayo, en la coordinación también a Cristian Saurré y a todo el equipo del comercio que está con nosotros en estos momentos. Los invito a que se mantengan conectados a nuestras redes sociales, a Facebook, a YouTube, porque a continuación va a haber una ronda de análisis del debate a cargo de la editora de la sección de política, Cecilia Rosales, y de los analistas políticos Fernando Tuesta, Juan Carlos Requena y Sonia Goldenberg, periodista. Y también invitarlos mañana a un debate que vamos a tener también en nuestras redes con los representantes de los partidos que han estado hoy en día presentes para poder comentar este debate, ¿no? Ellos son Alberto Velarde, de Acción Popular, Patricia Arévalo, de Victoria Nacional, Jorge Chávez, de Fuerza Popular, Pedro Franque, de Juntos por el Perú, y Carlos Anderson, de Podemos Perú. Así que atentos y muchas gracias también, por supuesto, a todos ustedes los que nos acompañan desde sus casas. Comentarles también, antes de cerrar, volver a decirles para los que recién se han conectado después, que la selección de invitados de este debate se hizo en función a quienes fueron los candidatos que aparecían en los primeros 5 lugares de la última encuesta de Ipsos Perú, publicada por nosotros, El Comercio, a mediados del mes pasado. Evidentemente, las encuestas varían de manera muy rápida, sobre todo en el último tramo de la carrera electoral, y conscientes de eso, hemos extendido también la invitación a los candidatos Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, Hernando de Soto, de Avanza País, y Julio Guzmán, del Partido Morado, para que participen en un debate presidencial complementario este jueves 11 de marzo. El señor Guzmán ha aceptado la invitación del equipo de prensa del candidato Rafael López Aliaga. Hubo disposición de aceptar, sin embargo, les reiteramos a los que aún no han
confirmado que la invitación está abierta, está en pie. Dependemos de ustedes entonces y les seguiremos informando más detalles conforme se concrete el diálogo. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto desde sus casas y a seguir informándose para este próximo 11 de abril. Emitir todos un voto muy responsable. Que estén muy bien y tengan buenas noches. Gracias a todos. Desde enero, El Comercio tiene para ti la más amplia cobertura informativa en sus distintas plataformas y en todos nuestros formatos periodísticos, porque este 11 de abril, tú decides. No te pierdas la cobertura noticiosa del Comercio, que trae todo lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión en estas elecciones 2021. Tenemos para ti debates entre los principales candidatos para mantenerte informado sobre sus propuestas a la presidencia y al Congreso. El ABC electoral con Ariana Lira, en el que explicaremos en breves videos las reglas de esta campaña y los principales temas de la coyuntura electoral. Los podcasts especializados como Tenemos que hablar, que ya conoces, o Tú decides 2021, en el que nuestro equipo de la sección política desmenuzará el acontecer electoral. Además, se podrán suscribir a nuestros newsletters Pasos Perdidos, a cargo del periodista Martín Hidalgo, y los suscriptores tendrán acceso al newsletter electoral Tú decides. También tendremos las encuestas del Comercio Ipsos, que nos ayudará a medir la temperatura rumbo al 11 de abril y conocer mejor el panorama nacional. Como ves, traemos para ti la mejor cobertura informativa: entrevistas, perfiles, debates, especiales multimedia, crónicas, periodismo de datos, todo bajo el sello del Comercio. Desde enero traeremos la mejor cobertura informativa para ti en todas las plataformas del Comercio, porque este 11 de abril tú decides.